Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Se colocó en la orilla del punto más alto. Observó todo a su alrededor, como queriendo llevarse impreso cada color, cada olor, cada sensación. Entonces, tomó una respiración profunda, conteniendo el aire, y sin pensarlo más, cerró sus ojos y se lanzó al vacío. Hay un fragmento de este que se llama Cazador de Sombras, y dice así: las lágrimas corrían por el rostro de Natalia. La ducha era el lugar perfecto para llorar sin que nadie le escuchara. Además, allí nadie podía juzgarla o preguntarle qué le pasaba. Se sentía totalmente agotada entre el trabajo, la situación familiar, solo tenía ganas de salir corriendo. En estas últimas semanas, constantemente se preguntaba si era una buena madre y si sola lo estaba haciendo bien. Aunque estaba consciente que nada ni nadie en este mundo te prepara para la tarea de educar a un hijo. Sabía que no podía utilizar eso como excusa, pues al ser madre y maestra era mucho lo que se esperaba de ella. Natalia era madre soltera y vivía sola con su hijo Santiago de 7 años. Cuando Marcos, el papá de Santiago, se enteró que el niño venía en camino, decidió pedir su cambio de plaza a otra ciudad para así alejarse de ellos. Ya no tenía intenciones de dejar a su esposa, con quien tenía 12 años de matrimonio y 3 hijos. Aunque ella conocía muy bien la situación de Marco, aceptó tener un amorío con él porque a sus 32 años deseaba convertirse en madre. No buscaba una pareja, sino un hijo. Por eso, cuando él se fue para no regresar, no sintió preocupación alguna en ese momento, no pensó lo complicado que sería ser madre soltera de un niño tan complejo como era Santiago. Bueno, allí les dejo esta historia de Santiago y de su madre. Es el cuento que más me gustó, porque Raquel no me cree, me dijo, ¿cómo? Yo sí. El miedo la paralizó e intentó apretar a Ana entre sus brazos, pero no tenía fuerzas. Inexplicablemente su cuerpo no le respondía y se empezaba a desvanecer. Aunque no entendía bien lo que ocurría, sabía que aquel ser era una bruja y estaba ahí para llevarse a su hija. Es el cuento del camino, que dice así. La tarde caía en San Joaquín, mientras Catalina caminaba por una escondida vereda de tierra, rodeada de pinos, escobillos y encinos. Podía sentir el viento fresco sobre su cara, haciendo bailar su cabello suelto. Su andar era despacio, caminaba como extraviada en el tiempo, llevando a cuestas su corazón doliente y un anhelo que no la dejaba de atormentar. Un mes atrás había perdido a ese bebé que habían estado buscando por casi un año. Se sentía perdida adentro de un instante eterno en aquel paisaje mágico, cuando de pronto escuchó una voz quedita y muy suave. «Toca para mí», le dijo. Y al levantar su mirada, ahí estaba frente a ella un enorme pino. Lo miró con curiosidad, incrédula de haberlo escuchado. Mas él no le dio tiempo a su mente de tomar el control. Con una voz suave la invitó a sentarse y a charlar con él. «Te contaré un secreto. A los árboles nos encanta que vengan a platicar con nosotros y nos canten. Hace un momento que te observo y al verte caminar con ese hermoso tambor en tu morral, no me pude resistir. ¿Podrías cantarme un poco?» Catalina sonrió con timidez y entonces sacó su tambor y comenzó a entonar su canción favorita. El susurrar de las ramas de los árboles al compás del viento y el sonar de las chicharras acompañaron su voz, cantando fuerte y profundo al unísono. En el templo dedicado a la diosa Ichel, un místico lugar escondido en lo profundo de la selva y que además estaba muy cerca del mar. Por las mañanas, cuando el sol comenzaba a aparecer por el horizonte, los imponentes techos tallados que rodeaban el templo se empezaban a iluminar. La luz se abría paso entre los árboles, permitiendo que aquel majestuoso sitio revelara todo su esplendor. La charla con la muerte se llama El cuento es completo, es Madre Muerte.
O sea, el título del cuento es Madre Muerte, pero yo solo les voy a leer al final la poesía que le hice a la muerte. Y dice así: la magia de la muerte. Hablé con la muerte y sentí quién es en realidad. La llamamos fría, pero emite calor. La creemos malvada, pero emana amor. Ella solo obedece al destino. Sabe día y hora en que nos va a visitar. Mas su función es liberarnos, sacarnos de esta realidad. Su intención es protegernos. No está aquí para cazar. Se ubica a nuestra izquierda, siempre va detrás. Ella es nuestra guardiana, nos llena de calma, nos da paz. El suyo estaba por salir, así que se despidió de él y se fue a ataviar con el traje elegido por Marinela. Su nena seguía sollozando mientras la ayudaba a colocarse su echkipuntín delante. Aún así, ninguna se atrevió a pronunciar una palabra. Cuando terminó de vestirse, ambas salieron rumbo al patio central, donde se llevaría a cabo la ceremonia. El lugar estaba preparado. Los herreros empezaron a llegar poco a poco, algunos incrédulos, otros indignados, otros más orgullosos de que se cumpliera el código de honor para todos. Su padre llegó con el rostro desencajado, su tristeza era evidente. Se sentó en el lugar principal, justo frente a donde se llevaría a cabo el sacrificio. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradecemos su presencia. Bueno, a nombre del Consejo Literario Queretano, de su presidenta Dalia Nariza, pues agradecemos su presencia a este evento que forma parte de los jueves de Tomo la Palabra del Consejo Literario Queretano. Y pues en esta ocasión tenemos la presentación del libro de Magia, Llanto y Espanto, a cargo de Raquel Torres del Hoyo, a quien les pido a ustedes de venir un aplauso, por favor. Y bueno, nos acompañan Ana Saavedra Villanueva, un aplauso, y Cecilia Alcántara. Mi nombre es Mauricio Sosa y voy a coordinar la mesa. Ana Saavedra Villanueva va a hacer comentarios, va a presentar el libro, y también Cecilia Alcántara nos platicará un poquito acerca de su trabajo como ilustradora, y Raquel Torres del Hoyo pues, nos va a compartir acerca del proceso literario, de la edición, y nos hará el honor de llevarnos hasta su creación literaria a través de su palabra. Pues bueno, vamos a dar inicio. Como les comentaba, mi nombre es Mauricio Sosa. En un inicio vamos a tener primero la participación de Ana Saavedra, posteriormente tendremos la participación de Cecilia, y para concluir tendremos la participación de Raquel Torres del Hoyo. Normalmente hacemos una sesión de preguntas y respuestas. En este caso yo le doy de este libro, ya nos platicará un poquito de cómo fue que conoció a Raquel, y ha participado también en diferentes actividades de ilustración y de artes gráficas. Nuevamente les pido que le den un fuerte aplauso. Y pues bueno, voy a presentar a ustedes a Raquel Torres del Hoyo. Ella es nacida en Linares, Nuevo León, en el año de 1982, mejor conocida como Mujer Serpiente Quetzal, escritora por vocación, facilitadora de temazcales, círculos para mujeres, promotora de la magia del bosque y la sabiduría femenina. Es autora del cuento infantil Quetzal, La guardiana del bosque, del poemario Abuela Sabiduría, Colibrí, y del libro Mujer Serpiente. Y este es su cuarto libro, donde se aventura por primera vez a escribir cuentos con tintes sobrenaturales. Un aplauso fuerte a Raquel. Y vamos a iniciar con la presentación y participación de Ana Saavedra. El día de hoy, y vamos a hablar, como ya bien dice Mauricio, muchas gracias por presentarme, sobre este libro de magia, llanto y espanto. Estos son 17 cuentos, si no me equivoco, 12. Dios mío. Bueno, ese tiene sus partes como también unas pequeñas reflexiones al final de los cuentos. Entonces, estos cuentos podemos encontrar, como bien dice su nombre, magia, llanto y espanto, pero a mí me llamó mucho la atención que hay otro elemento que es central y medular en todos ellos, y que es la muerte. Básicamente creo que hay un par
los demás encontramos a esta figura de la muerte presente. Y siempre de una manera en que al final de los cuentos trata, me imagino yo, la autora ya nos podrá decir ahorita, pero de darnos una enseñanza o de dejarnos una semillita sembrada para que nosotros saquemos nuestras propias reflexiones. Y en ese sentido creo que todo el libro podemos también tomarlo como algo como terapéutico, o sea, nos está contando cuentos, sí, pero nos está llevando hacia cierto nivel de conciencia, en que a lo mejor habrá gente que se quede más superficial y habrá gente que si lo lee con más calma pues pueda profundizar en todo lo que la autora nos quiere decir en estos cuentos. Son cuentos que se leen muy fácilmente porque son cuentos breves, pero además tienen este lenguaje pues sencillo que está al alcance de todos nosotros y que podemos identificarnos con estos personajes que representan en cada uno de ellos. Otro de los elementos muy importantes que veo en tus cuentos, Raquel, es también la ausencia. La ausencia siempre está como presente. Por un lado la muerte y por el otro la ausencia, ¿no? Está como esta dualidad que si bien se complementan unas a otras, pero siempre está como presente ese sentimiento de qué es lo que pasa después, o qué es lo que es el hueco que nos puede dejar el vacío de una presencia. Y en este caso son muchas presencias alrededor de los diferentes cuerpos. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que nos hablaras, Raquel, sobre este elemento y cómo tú pones en todos estos cuentos a esta figura de la muerte de diferentes maneras y qué significó para ti también escribir esto, como ya dice Mauricio, que nos cuentes tu proceso para sacar todos estos cuentos, porque además yo sé que tú eres una persona muy sensible, que se nota en tu escritura esta sensibilidad que también se refleja en los personajes, ¿no? Entonces, bueno, de un inicio eso es lo que me gustaría decirles para comenzar. Igual que también están ilustrados, y tenemos aquí a la izquierda a la ilustradora que tiene el gusto de conocer, pero que también siempre ilustrar un libro es un proceso muy diferente, ¿no? La ilustradora tiene que sintetizar cada uno de los cuentos y ver qué imagen qué imagen plástica puede representarlo, ¿no? Y entonces hacer la propuesta. También en ese sentido, ahorita te doy la palabra para que nos cuentes cómo fue para ti leer los cuentos y si hubo alguno en el que se te complicó más o cuál te gustó más dibujar, cuáles estaban como a lo mejor algunos tuviste más rápido la idea, cómo fue este proceso. En efecto, es un poco complicado en ocasiones el poder generar una abstracción de todo un cuento, toda una historia. A veces es complicado. Sí hubo, todos los cuentos me gustan, platicando con la gente le decía que todos los cuentos me gustan, solo que hay unos que sí siento que llegaron, tocaron esas fibras en ese momento. Hay uno que de hecho ahorita es el que tengo la ilustración aquí enfrente, la ilustración es El zapato de una niña, y ese cuento sí realmente como que me pegó, llegó rápida esa ilustración, de hecho fue a la primera, salió a la primera ese dibujo, y hay otro que anda por aquí, es es una mujer sin rostro que está exactamente parada frente a un templo. Entonces, esos dos son como de mis favoritos, no les voy a hacer spoiler a ver, pero digamos que este proceso creativo, estar leyendo los cuentos y ver qué imagen, qué símbolo, que puede ver que en cuanto tú veas la imagen sientas un spoiler, o sea, es como, ¿por qué es esto? ¿Por qué la mujer sin rostro? ¿Qué tiene que ver? ¿O por qué un zapato con una pluma? Entonces, el objetivo con estos cuentos era también generar un spoiler desde que tú ojearas el libro y ya cuando lo terminas era como, ya, o sea, como tuvieras ese insight en la cabeza y eso era como lo divertido de esta parte. Este libro, la verdad es que me mueve mucho, porque ahorita lo que me comentabas, esto de la muerte está como muy presente, la muerte sí tienes toda la razón, la ausencia. Busco, con estos cuentos, busco que cuando termines de leer un cuento, te quedes con algo, o sea, haya algo que
renueva. Y todos nacen, la mayoría nacen de alguna experiencia personal, entonces fue difícil algunos escribirlos porque por las emociones, otros porque cuando no había emoción, por ejemplo el rapto, que es un cuento que no va de una experiencia personal, fue difícil en el sentido de darle una atmósfera, de buscar que toque cuando no hay una emoción tan honesta detrás de mí porque no hay algo que yo viví. Entonces, por ejemplo, el camino es un cuento donde yo narro la historia de una mujer que pierde un bebé y va al bosque a llorar y a consolarse, y lo que encuentra es una conexión con la tierra. Ese cuento es totalmente mi historia, es totalmente lo que a mí me pasó. Yo perdí un bebé, me fui al bosque a llorar y a meditar, y estando allá llorando y meditando, empecé a escuchar los árboles, empecé a escuchar el bosque mismo, empecé a escuchar a la madre tierra, y eso lo plasmé en ese cuento. Ese cuento lo escribí hace mucho tiempo, cuando yo empecé este camino. Hasta este libro tuve la oportunidad de compartirlo. Esto de la muerte es para mí importante. Esta cuestión con la muerte viene de una experiencia personal que yo tuve, donde tuve un contacto con la muerte. No morí, porque como me hiciste, ¿te morís? No morí, pero tuve una, pues no sé cómo llamarle, una experiencia sobrenatural, donde yo la pude sentir y la pude escuchar. No la vi, pero la sentí su presencia, y era una presencia extremadamente amorosa. Y ella me habló y me dijo todo lo que dice ese cuento, es lo que ella me dijo. Entonces esto se reaviva hace 2 años que mi padre, afortunadamente ya está limpio, pero hace 2 años que le detectaron cáncer y se nos puso muy delicado. Entonces esta cuestión de la muerte, ver la muerte tan de cerca, ver a mi papá pues ya con un pie de aquel lado, porque sí se puso muy malito, me reveló muchas cosas. Entonces yo ya había como bloqueado esa cuestión y fue como retomar. Entonces tuve estos 2 años tuve como mucho contacto con la muerte por eso. Afortunadamente mi papá ya está bien, ya tiene 6 meses limpio, pero agradezco que esto me vino a sacar esa parte. Entonces la mayoría de los cuentos son cosas que yo de alguna forma viví y que lo transmito así, y hay algunos que no, que solo me inspiré y los hice, y esos fueron un poco más complejos porque pues no hay como una emoción tan profunda detrás. Pero sí, el camino, por ejemplo, ahorita ya no, porque yo lo escribí hace como 4 o 5 años, pero en su momento cuando lo escribí y lo leía, yo lloraba. El primer cuento, que es Estrella Fugaz, ese cuento es de una regresión que yo tuve, y vi una vida pasada mía, y es esa historia que está ahí. Entonces cuando yo escribí el cuento me costó mucho. Yo lo leía y se me volvía a hacer en la garganta, porque fue como una memoria interna que tenía, por eso quise sacarlo y exponerlo. Entonces realmente este libro suena muy egoísta, pero es un libro que fue por sanación para mí. O sea, yo lo hice para sanar. Yo escribí esos cuentos porque en algún momento me sanaron, y porque siguen siendo sanación para mí escribirlos y compartirlos, y con la intención de que pues seguramente todos somos espejos unos de otros. Entonces seguramente va a haber a quien también se identifique con algún cuento y también le resuene, y pues de alguna forma le sane o le ayude o lo motive, que es como lo que yo estoy buscando. Muchas gracias, Raquel. Y sí, definitivamente escribir es un proceso catártico, lo entiendo muy bien. Y otro de los elementos que también permea a todos sus cuentos es la magia. Pero la magia en el sentido real, o sea, las brujas, la humanidad, a lo que todo el mundo puede estar expuesto en este mundo místico, que si nos atrevemos y le damos una oportunidad de verlo, pues ahí está, ¿no? O sea, a veces pareciera que es lejano, pero en realidad es como un velo tenue, que no nos tenemos que reconocer y lo podemos hasta sentir o vivir. Entonces, por un lado, Raquel, cuéntanos qué es la magia para ti. ¿Cuál es tu relación con las brujas, con todas estas
simbologías que tenemos y realidades, ¿no? Si has tenido muy buena experiencia, y por otro, una vez que quisiera hacer dos preguntas, en el último de los cuentos, si no me equivoco, nos hablas de una mujer serpiente que está, bueno, una mujer serpiente, y yo sé que ese es su nombre, entonces obviamente le tengo que preguntar, ¿por qué te llamas a ti misma así? Si me pudieras compartir, y si tiene alguna relación con este cuento, pues totalmente diferente. Entonces, primero sobre la magia, las brujas y todo este misticismo que está inmerso en todos sus cuentos, y luego sobre tu propio nombre, por favor. Bueno, la magia para mí es cuando yo pierdo a Mateo, que me voy al bosque a llorar. Yo estaba literal gritando, tocando tambor y llorando, y pude escuchar claramente cómo el árbol me consoló. O sea, el árbol me dijo, todo va a estar bien, todo el camino viendo el mensaje del árbol. Entonces, yo me di cuenta que eso es magia. Magia es ver lo que no vemos, esa conexión con la madre tierra, ese lenguaje de los árboles, ese lenguaje de los elementos, el fuego habla, el viento habla, ese lenguaje de todo eso, para mí eso es la magia, y ahí está. Entonces, pero el conectar con ellos y el aprender de ellos, porque ellos me han enseñado muchísimo, lo que yo soy ahora se lo debo totalmente al bosque y a ese trabajo con ellos. Me han enseñado a empezar a ver la magia en todo. O sea, yo ahora, por eso todo lo que yo hago siempre digo que tiene que ver con la magia. Porque ellos me fueron llevando a darme cuenta de la magia que hay en un pájaro cantando, de la magia que hay en mi hija comiendo mi comida, de la magia que hay en una charla con mi esposo. O sea, empiezas a darte cuenta de esa magia que rodea nuestra vida. Y ahora empiezo a entender cuando los abuelos hablan de esta parte de vive el presente, de conéctate con el ahora. Es eso es la magia. Conectarte con el ahora, vivir el presente. Todo, absolutamente todo tiene un toque de magia si nosotros elegimos verlo. Si nosotros elegimos. El árbol me lo dijo un pino en San Joaquín, me lo dijo una ceiba en Conca, en Misión Conca. Si tienen la oportunidad de ir al hotel, hay unas ceibas impresionantes. Tuve la oportunidad de charlar con una de ellas y la ceiba me lo dijo también allá. O sea, nosotros hablamos todo el tiempo, pero ustedes no nos escuchan. Entonces, no estás loca, si no estás escuchando, pero porque tú has elegido escucharme. Entonces, la magia está aquí, la magia siempre está presente, pero tenemos que ver cosas muy grotescas, como una bruja volando, como una bruja queriendo robar un bebé. Porque este cuento del rato yo lo escribí de una experiencia, no es personal, pero eso fue de una cosa que me impactó mucho cuando yo era niña. Que yo escuché de una persona de Veracruz que contaba que ella despertó, y esto era, o sea, yo tendría, no sé, 6 años, y ella le contaba a mi mamá, una muy buena amiga de mi mamá, la señora, que todos son familias de Veracruz, y se fueron a vivir a Nuevo León por cuestiones de trabajo. Entonces, yo estaba jugando con su hija, estábamos jugando y ellas platicando, como siempre los papás pensando que cuando los niños no escuchan. Entonces ella le contaba que a su hija mayor estaba ella dormida y despertó y ella vio a una mujer, no le pudo ver bien el rostro, pero era un ser, pues, mujer femenino, así como brujesco, y que llevaba el bebé en las manos. O sea, ella vio que la llevaba volando en las manos. Entonces ella dice que pensó, estoy dormida, estoy soñando. Entonces hace todo por moverse, por despertar. Entonces cuando ella la ve, este ser que llevaba el bebé volando, la ve que la vio. Y cuando ve que la vio, se quedó así como chin, ¿no? Entonces ella dice, estoy soñando. Se despierta, efectivamente. Dice que ella se dio cuenta que estaba soñando y despertó. Y cuando despertó, lo primero que hizo fue ir a ver la cuna. Y la niña estaba en el piso. Entonces, eso fue algo que a ella le impactó mucho. ¿Cómo explicas que la niña de estar en una cuna recién nacida, con su reja, estaba acostada en el piso? Entonces ella dice, lo soñé, realmente lo soñé, o realmente pasó y no se la pudo llevar porque yo la vi. Entonces, a mí esa historia me marcó mucho, me impactó mucho escuchar eso.
Y de ahí me quedó como esa cuestión de las brujas. He leído mucho al respecto, también cuentos de brujas, y eso me encanta. Entonces, de ahí nacieron como algunos cuentos, nacieron como de esas historias, pero voy para allá. O sea, la magia, eso es magia, eso es la brujería, todo eso tiene que ver con la magia, pero lo vemos como ya algo muy notorio, muy imposible de no volver a ver, pero realmente la magia está en todo. O sea, la magia no podemos, obviamente hay magia oscura, hay magia luminosa, pero si yo decido invitar a la magia en mi vida, yo voy a empezar a ver la magia en absolutamente todo lo que tengo. Y yo los invito a eso, porque a mí eso cambió mi vida. La mujer que era antes de que perdí a Mateo, la honro, la acepto, pero no es para nada la mujer que soy ahora. Y me siento orgullosa y me siento feliz y contenta de la mujer en la que me he convertido. Y me convertí gracias a esa situación. Entonces, ¿por qué me llamo mujer serpiente quetzal? Precisamente porque tuve una experiencia en el bosque. Yo suelo ir mucho, últimamente no lo he hecho, pero solía mucho meditar a ranas. Era como mi lugar fijo. Todos los domingos que yo voy a San Joaquín, que iba a meditar a ranas, es una zona arqueológica. Entonces yo en esa zona arqueológica tuve muchos contacto con la abuela, que ahora yo le llamo abuela sabiduría, que hay unos mensajes también ahí de la abuela. La abuela me habla de muchas maneras. Entonces, la abuela fue la que me dijo, tú eres mujer serpiente. En el libro de Mujer Serpiente, que es mi libro anterior, cuento más a detalle esta historia. Cuento más a detalle por qué soy mujer serpiente, cómo llegué a ser mujer serpiente. Pero lo trascendente de eso es que la abuela me explicó que es mujer serpiente, ¿por qué? Porque cambias de piel, porque las mujeres cambiamos constantemente, porque observa al animal, me lo digo así textual, observa a las serpientes, ve y regresa al internet y estudia todas las cualidades de la serpiente. Eso es. Y no solo tú, todas las mujeres lo somos. Tienen las cualidades de la energía femenina, la intuición, la conexión con la tierra, el confiar en su ser. La serpiente confía totalmente en ella, se conecta directamente con la tierra, se guía por su intuición. Entonces, todo eso lo tienes tú como mujer en la energía femenina y lo tenemos todas. Pasaron como 6 meses, reconozco que no me encantó la idea. Yo ya he tenido una experiencia donde me he mostrado que mi animal de poder era la serpiente y no me gustó. Por el estigma que tenemos en la serpiente. Cuando la abuela me lo dice, híjole, ya fue como que chilla, son dos, ¿no? Entonces empecé a investigar, tardé como unos 6 meses trabajando con la cuestión de la serpiente y en otra meditación en ranas me dijo la abuela, pero ustedes también eres quetzal. También eres quetzal porque el quetzal representa la hermosura, la belleza. Y no estoy hablando de una belleza física, estoy hablando de una belleza que todos, hombres y mujeres, tenemos dentro. Nuestro ser interno es puro, es hermoso, es maravilloso. Todos lo tenemos aquí, solo que no hemos conectado con él, solo que no lo hemos escuchado. Entonces ella me mostraba, eres serpiente, eres quetzal, y hay que despertar esa pureza, hay que despertar esa belleza. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través del trabajo con la energía femenina. Entonces por eso me llamo mujer serpiente quetzal. He tenido muchas experiencias con la mujer serpiente. No se imaginan así que viene una mujer serpiente. No, nada de la energía. Y el último cuento, que es precisamente su título es enamorada, y donde hablo de una mujer serpiente, no es una historia, es una metáfora, porque lo hice como un cuento, pero es lo que yo viví. O sea, conectar con tu mujer serpiente es darte cuenta del lado oscuro, del lado letal, del lado peligroso que tiene la mujer serpiente, y no irte por ese camino, y darte cuenta del lado luminoso, del lado profundo que puedes trabajar. Entonces, buscar ir por ahí. Entonces, este cuento para mí es muy importante porque lo puse de manera como cuento, pero el punto central y la idea nace de esta experiencia personal que yo tuve, de esta transformación que yo viví. Muchas gracias, Raquel. Y bueno, la verdad es que lo único que necesitamos es leer sus cuentos para dedicar a nosotros darles spoilers, ¿no? No sé, había escuchado a Mauricio que quería unas lecturas o pasamos con las preguntas. Sí, pues bueno, me gustaría hacer un poquito parte del trabajo de Cecilia, ¿no? La parte de la ilustración, porque hay una historia muy bonita alrededor de cómo se dio el tema de la portada, todo esto, entonces me gustaría que la pudiera compartir. La historia toda completa.
la portada? Díganme qué quisieran saber. Sí, ¿cómo se conocen? ¿Cómo que se conocieron? ¿Cómo es que decides trabajar con ella? Como te decía otra vez, ser tu autora, ¿no? Porque de cierta forma estás participando dentro del libro. ¿Cómo decides participar en él? Y sobre todo, que nos platiques la historia de la portada. ¿Cómo fue que...? Sí. Ok. Bueno, a Raquel la conocí gracias a otra escritora, una muy buena amiga de las dos, Paz Morenas, Roja Morena en específico. Y bueno, conocí a Raquel porque ella me contactó de que estaba a punto de lanzar esta antología de cuentos y pues yo dije, entro, yo jalo, puedo hacer eso, a mí me interesa de esos temas, me dedico a la investigación de esos temas y dije, claro que sí, yo puedo. Entonces íbamos a ver en un café y empezamos a platicar acerca del concepto que ella tenía acerca de este libro, en donde pues hicimos una muy buena mancuerna en ese aspecto, coincidimos en muchas, ya que a las dos nos gusta mucho esta idea de los cuentos rústicos o estos cuentos antiguos. No sé si alguno de ustedes alguna vez había tenido uno de estos cuentos que tenían los abuelos, o la mamá, o el tío, que era una compilación de cuentos de una antología, y estos cuentos tenían como dibujos, y eran dibujos hechos a mano y se veían muy rústicos, y entonces las dos coincidimos en que nos gustaría eso. Entonces, algo que a mí me gusta mucho es trabajar acuarela y estilógrafo, entonces le propuse, puedo preparar, puedo trabajar los cuentos a mano y ya después vemos qué pasa. Entonces, básicamente el concepto de la ilustración de este libro está basado en estos cuentos tradicionales que tenías de la abuela que te llamaban la atención, nada más por el dibujo tú querías leer el cuento, no era por otra cosa. Entonces, por eso todo el concepto de estas ilustraciones están todos hechos a mano y ya nada más se escanea y pone. Y pues la parte de la portada también ahí coincidimos porque al igual que ella, su lugar San Joaquín también es mi lugar, también es el lugar a donde yo voy, me pierdo muchas horas en ese bosque, también por cuestiones familiares y todo. Entonces ahí también coincidimos y me dijo, quiero que sea un bosque de San Joaquín, no me importa cómo sea, no me importa cómo se te ocurra, pero haz un bosque, quiero que se note que sea un bosque de San Joaquín. Y dije, bueno, está bien. Entonces decidimos hacer un viaje, yo por mi parte, decidí ir a San Joaquín a inspirarme. Y resulta que ella también ese mismo fin de semana estaba en San Joaquín, otra cosa en la que coincidimos. Entonces yo le platicaba que hay cosas de que cuando a ti te dicen, ¿has ido a Morelia? ¿Qué piensas de Morelia? No sé, ¿has ido a León? ¿Qué piensas de León? Algunos lo primero que piensan es un lugar, un local, la comida. En mi caso, cuando yo pienso en San Joaquín, lo que pienso es en algo que se llama Camino Viejo y son unos columpios que me encantan. Me encantan subirme a esos columpios que sí, peligra tu vida porque a veces se hacen medio viejos que tú dices me subo y ahí quedé. Pero bueno, o sea, me gusta mucho eso. Y en ese viaje que hice con otras personas, encontramos también un puente, hay un puente ahí en la ruta de los Herrera, que me llamó mucho la atención, no sé, les platicaba que, no sé si era la compañía que yo llevaba, los ánimos, esta experiencia, pero ese puente me llamó mucho la atención. Entonces, en ese viaje a San Joaquín, pues básicamente fue conjuntar ese paisaje de ese camino viejo que casi nadie conoce, está a 2 kilómetros antes de llegar al pueblo, la mayoría pues toma carretera normal, pero eso es algo que está paralelo, donde están esos columpios, y aparte fue esa experiencia de ver ese puente, de tener esa experiencia con ese puente, con estos elementales, estos seres de la tierra, aparte con dos personas muy locas. Entonces fue como conjuntar esas dos experiencias y eso es la portada. La portada es la parte que yo veo de San Joaquín, esa parte mágica, vieja, antigua, conectada a la tierra, pero también es la parte del puente, ese puente que te invita a lo mágico, que te invita al... No sabes si te vas a caer a la mitad del puente o algo va a pasar, pero ven, o sea, aquí te llama esto. Entonces, esa es la portada, de ahí surgió esta portada, y los colores, pues claramente son de este San Joaquín que nosotros conocemos, no sé si alguien ha ido a San Joaquín, pero este San Joaquín de noviembre, enero, que han visto las tonalidades que son como azul, gris, es cuando la neblina, son 4 de la tarde y ya está la neblina, ya no puedes ver nada y ya no sabes dónde quedó la cabaña. Es más o menos esta la inspiración de la portada. Muy bien, entonces, ¿con qué continuamos? Bueno, si alguien
¿qué tan difícil ha sido todo este proceso y de qué manera sorteas la parte de distribución de tus libros, de cómo llevarlos hacia la gente que los quiere leer o que necesita leerlos o que está interesada en leerlos? Bueno, pues yo soy licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. No tengo nada que ver con la cultura, nunca estudié nada cultural, nunca tuve una idea de escritura, jamás, nunca. Solo que de niña me gustaba mucho escribir y me gustaba mucho leer. Cuando digo escribir, me refiero a escribir algo que yo veía, o cosas que me pasaban, como un diario, cosas así. No, escribir poesía y eso no. O sea, escribía, me gustaba escribir como mi vida, como cosas, o algo interesante que había visto, que me había enterado, para que no se me olvidara, lo escribía. Y siempre me gustó leer, soy fanática de los cuentos de hadas desde niña, siempre he devorado los cuentos de hadas. Entonces, jamás he tomado un taller de escritura ni nada. Cuando yo me voy al bosque por primera vez, la primera vez que fui al bosque a llorar, en la pérdida de Mateo, yo empecé a escuchar mensajes que me daban los árboles, mensajes que me daban la tierra, mensajes que me daba el mismo bosque. Entonces, atinadamente llevaba una libreta y una pluma. Yo llevaba eso con la intención de yo sacar todo lo que quería sacar de mi dolor y quemar esas hojas, ¿no? Hacer un trabajo más terapéutico. Pero entonces, cuando empecé a escuchar todo esto, yo empecé a escribir. Entonces, conforme empezó a pasar, yo me iba cada 15 días al bosque a meditar y empezar a escribir. Entonces, para cuando por día tenía muchos escritos, me puse muy mala, tuve una situación de bronquitis muy severa, estuvieron a punto de que se cometiera neumonía y internarme. Entonces el doctor me dijo: tienes que estar 3 semanas en cama. Esas 3 semanas me puse a escribir y escribí el cuento de Quetzal, que fue el primer libro que publiqué. Y lo publiqué porque se lo leí a mis hijos. Yo solía leerles cuentos cuando eran chiquitos, se los solía leerles cuentos antes de dormir, cuentos de hadas, por supuesto, porque soy fanática de ellos. Entonces les propuse que les iba a leer como, porque ya mi hijo ya tenía, pues eso fue hace como 4 años, ya tenía como 13, 14 años, entonces pues ya no le interesaba tanto. Entonces les propuse que en la noche les iba a leer un poquito de este cuento que yo había escrito, se los fui leyendo, mi esposo lo leyó y fueron ellos quienes me motivaron a publicar ese cuento, está muy bonito, tiene muchos mensajes. Entonces a raíz de que publiqué ese cuento, quise publicar los mensajes de la abuela, porque los mensajes de la abuela a mí me sanaron. Entonces yo ahora siempre digo que la medicina para mí, que la escritura para mí fue medicina, escribir fue mi medicina. Sí, cuando los bronquios, cuando perdí el bebé, pues obviamente tuve medicinas, tuve que tomar medicamento alópata, los doctores me tuvieron que revisar y todo esto, pero la escritura fue lo que me salvó el alma, esa fue la medicina que a mí me curó. Entonces así fue como empecé a escribir. Y la verdad es que no me he decidido, me han invitado a talleres, me han invitado a cursos, y no me he decidido no porque sienta que no lo necesito, no porque me sienta muy fregona, sino porque de verdad que lo que yo escribo no lo pienso aquí, o sea, lo siento acá. Entonces, yo empezar no descarto que en un futuro ya me meta a hacer técnicas y todo esto, pero ahorita que yo sigo escribiendo por sanar, este libro sigue siendo sanación para mí. Entonces ahorita mientras yo sigo escribiendo por sanar, no he estado buscando opciones de técnica ni nada de eso, porque lo que quiero es que salga. Incluso me han preguntado varias veces: ¿qué sientes cuando te lees algo que pusiste? Hay veces que yo ni idea tengo que yo escribí eso. O sea, me ha pasado que me etiquetan en un párrafo que dice que yo lo dije y que yo digo: yo no me acuerdo haber dicho eso. Eso es a lo que yo me refiero. Eso es lo que escribo. Entonces, así es como nació y lo comparto, porque fue medicina para mí. Mi intención es que sea medicina para quienes lo lean. Obviamente no todos van a resonar, va a haber quien lo lea y diga: no, pues esto en el caso, o sea, ni me gustó, ni me funcionó, ni nada. Y está perfectamente bien válido, porque nada es igual para todos funcionamos de manera diferente. Entonces, esa es como la intención con la que escribo. Sí, que no ha sido fácil de esto, no ha sido fácil ser escritor independiente. Quetzal fue el primer libro, mi esposo me ayudó entre nosotros en un PDF, un Word que hicimos, luego lo pasamos a PDF, luego lo mandé a imprimir. Entonces, realmente fue un libro totalmente hecho. O sea, me preguntaban en una exposición que tuve en un bazar artesanal. O sea que de los libros, si se pudiera definir entre libros artesanales como los bazares, que son cosas artesanales, ¿no? Dice: o sea, tu libro no es artesanal, que tú lo hiciste.
que ha sido un apoyo, con Rocío, que tiene su librería de Desvelo, que también ha sido un apoyo ahí que están los libros. Pero realmente cuando yo empecé con Quetzal, yo empecé a Quetzal con el Quetzal del 2019, con la abuela. Mujer Serpiente salió todavía el año pasado y apenas a finales del año pasado me contacté con ellos. Entonces todos esos 3 años anteriores he estado yo sola trabajando y aún así lo más complicado, yo soy la que distribuye los libros, solo yo los tenía a la venta, solo yo les daba promoción y aún así no soy muy buena en redes sociales. Las redes sociales no es como que algo que me encante, y entre el parque que administro, porque hago temazcales, hago círculos de mujeres, hago terapias en el bosque, administro un parque allá, entre la administración del parque, entre ser esposa, entre ser mamá, entre ser escritora, la verdad es que sí no le he podido dar el cuarto que quisiera darle a los libros. Apenas este año me estoy dedicando por primera vez, ahora sí, enfocarme en los libros, pero no he podido hacerlo al 100 como me gustaría. Entonces esa ha sido como la parte más difícil, pero sin embargo yo siempre le digo a la gente, se puede, si ustedes quieren escribir, si ustedes quieren hacerlo, háganlo. Las cosas se van acomodando y van saliendo. Yo sé que en algún momento, yo sé que esto que estoy haciendo, no lo estoy haciendo para mí. Yo confío en que cuando yo me muera, a lo mejor yo ni siquiera voy a ver, a lo mejor en unos 50 años vamos a ser como, ay, yo me compré este libro, no sé qué, y yo ya ni siquiera me voy a tocar verlo, pero me voy satisfecha, me voy contenta de que puse un granito de arena, de que puse algo que a mí me salvó la vida, que a mí me cambió, que ha movido mi vida en mil formas y todas de manera positiva. Entonces, no tengo una vida perfecta, pero está muy cerca a la vida perfecta.